Bienvenido a Casa de Pan Podcast. Hey, bienvenidos una vez más a Casa de Pan Podcast. Mi nombre es Julián y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por conectarse y unirse una vez más a estos episodios, a esta familia. Si esta es tu primera vez en Casa de Pan Podcast, aquí hablamos sobre el pan de día, sobre el pan de vida. Aquí compartimos sobre el pan de vida, sobre Jesús, sobre sus enseñanzas, sobre sus palabras. Y pues aquí solo conversamos y hablamos sobre Él. Y sí, si te gusta, si eres nuevo y te gusta aprender más sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre la palabra, suscríbete y quédate hasta el final de este video. Le quiero dar gracias a todos ustedes, a mi familia, a cada uno de ustedes que han estado aquí desde el primer episodio. Ya por la gracia de Dios estamos en el episodio 20, entonces gracias a cada uno de ustedes por sus palabras, por sus comentarios, por sus bendiciones, por compartir los videos y darle like. Entonces, sinceramente, gracias a cada uno de ustedes, los amo y los aprecio tanto. Entonces, para el video de hoy, les traigo el tema sobre cuando nos enfrentamos a situaciones desconocidas, cuando no sabemos qué hacer, no entendemos qué está pasando y estamos enfrentando a lo desconocido, no sabemos qué hacer. Y muchas veces nos sentimos así. Para ser más específico, muchas veces nos sentimos como que Dios no está con nosotros, nos sentimos lejos de Dios, nos sentimos que Dios está apartado de nosotros y no entendemos lo que Dios está haciendo, no escuchamos su voz como antes, no tenemos direcciones claras en nuestras vidas. Entonces nos asustamos porque esa voz, esa guía, esa luz, esas instrucciones no están ahí o por lo menos no las escuchamos como antes, no las sentimos como antes. Entonces en estas situaciones nos estamos enfrentando a lo desconocido. No sabemos qué hacer, no sabemos a qué nos estamos enfrentando, no sabemos qué Dios está haciendo en este momento y no sabemos si Él nos ha dejado. Entonces nos llenamos de miedo, nos llenamos de ansiedad y a veces nos desesperamos, no sabemos qué hacer. Entonces comenzamos a dudar la existencia de Dios, comenzamos a dudar su amor por nosotros, comenzamos a dudar sus planes para nosotros y para nuestra familia. Entonces comenzamos a dudar y nos llenamos de sentimientos. Y estas situaciones son claves e importantes porque definen nuestra postura del corazón, definen nuestra relación con Dios. Porque lo que tú respondes o lo que tú haces vas a definir tu fidelidad a Dios. ¿Vas a caminar en fe? ¿Vas a caminar en fe y vas a seguir obedeciendo a Dios aun cuando no lo escuchas, aun cuando no lo sientes? ¿O vas a caminar en tus sentimientos? Como estamos hablando el episodio pasado. Vas a caminar en tus sentimientos y solo porque no lo sientes, solo porque no lo escuchas, lo vas a desobedecer y te vas a apartar de Él y vas a regresar a hábitos o a caminos del pasado, de donde Él te sacó. Entonces, estas situaciones donde no sabemos qué hacer, a veces Dios te va a, a dejar actuar, casi a dejar que tú decides si vas a obedecer o si te vas a desobedecer. Si vas a seguir obedeciéndolo aun cuando no lo sientes o si te vas a apartar. Entonces estas situaciones son importantes en nuestras vidas y aun cuando nos sentimos alejados o sentimos que Dios está alejado o que no nos está hablando, es importante pues permanecer en Él. Y un ejemplo que podemos ver en la Biblia, en las Escrituras, es de los israelitas, que estamos en Éxodo 32, ahí es donde nos vamos a estar leyendo en este episodio, en Éxodo 32. Pero los israelitas nos dan un ejemplo o podemos ver cuando un pueblo se enfrenta a lo desconocido, qué es lo que este pueblo hace. Y no estoy diciendo que esto es lo que deberíamos de hacer, pero es como un ejemplo de lo malo hasta podríamos decir. Pero entonces en Éxodo 32, del 1 al 6, solo para darles un poquito de contexto, aquí los israelitas están en el monte Sinaí. Ya Moisés estaba 40 días en el monte, en la montaña, sí. Él lleva 40 días y 40 noches en la montaña. Y, y Moisés estaba con Dios, estaba en la montaña, estaba en la presencia de Dios. Ahí Dios le estaba entregando y le estaba entregando la ley, le estaba entregando los mandamientos, le estaba entregando las instrucciones para el tabernáculo y las instrucciones para los sacerdotes. Entonces era un momento importante.
Lo veo como Dios le estaba dando instrucciones claras a Moisés y estaba preparando a los israelitas para hacer esa nación apartada y esa nación santa que Dios quería que ellos eran, esos sacerdotes santos y apartados, ese pueblo apartado para Dios. Eso es lo que Dios estaba preparando en otros 40 días que Moisés estaba ahí con ellos. Entonces eran unos importantes días, eran 40 días que eran importantes, pero para el pueblo, para Israel, eran 40 días, más o menos de 40 días, que no tenían a Moisés. Y Moisés era el representante de Dios, Moisés era el profeta del pueblo. O sea, Dios hablaba a través de Moisés. Entonces, cuando estaban con Moisés, eran como si tenían una presentación directa de Dios. Entonces los israelitas, el pueblo, llevaba 40 días sin la presencia de Moisés, sin saber nada de Moisés. Moisés se fue a la montaña y se quedó el pueblo abajo en el monte sin saber nada. Entonces solo piensen en eso, porque a veces nosotros llevamos una semana, unos días y nos desesperamos. Pero aquí los israelitas llevan 40 días, que es más de un mes. Entonces eso es un poco del contexto de dónde están los israelitas. Tenían miedo, tenían desesperación, están impacientes porque no sabía qué estaban pasando. Entonces, si tienes tu Biblia o, bueno, si estás manejando, si estás en el gym o cocinando, trabajando, lo que sea que estás haciendo, aquí vamos a leer la palabra. Estamos en Éxodo 32, del 1 al 6, y dice: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón respondió: quítenles los aretes de oro a sus mujeres, a sus hijos y hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido y hizo un ídolo en forma becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, el día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para entregarse a desenfreno. Wow. Esta es un pasaje que de verdad que podemos aprender mucho de este pasaje. Pero como les decía, el pueblo estaba 40 días sin escuchar nada de Moisés. Entonces estaban en un momento de desesperación, estaban creciendo impacientes. Y este pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo apartado de Dios, el pueblo que Dios sacó de Egipto, el pueblo que vio los milagros, los poderes, el pueblo que vio el poder de Dios y las placas contra los egipcios, el pueblo que vio toda la grandeza y los milagros que Dios hizo para sacarlos de la esclavitud, sacarlos de Egipto y los está llevando ahora a la tierra prometida. Este mismo pueblo que recibió los mandamientos de Dios y que dijo: sí, obedeceremos a la palabra de Dios. Este mismo pueblo ahora mismo se está desviando. Se está desviando. Este mismo pueblo tiene miedo. Está pasando por un crisis, un momento de crisis, podemos decir, y tienen miedo. No saben lo que está pasando, no saben lo que Dios está haciendo en la montaña. Para ellos probablemente están diciendo: wow, Moisés probablemente se cayó en la montaña. Wow, probablemente Dios ya nos dejó, ya no tenemos un representante con Dios. Entonces tenían miedo, este pueblo tiene miedo, este pueblo no sabe qué hacer. Entonces tienen miedo y, y no entienden lo que está pasando. Entonces, como no sabían qué está pasando, no sabe lo que le pasó a Moisés, no sabe lo que Dios está haciendo, no saben la grandeza de lo que Dios está haciendo, porque en estos 40 días Dios estaba preparando algo grande para el pueblo. Pero entonces el pueblo no lo veía, el pueblo no entendía, el pueblo solo veía que Dios ya no estaba con ellos, que Moisés no estaba con ellos, y se sentían desesperados e impacientes. Y entonces en este momento el pueblo, en vez de clamar y de orar a Dios, en vez de clamar y esperar a Dios, en vez de lo que hicieron este pueblo, vemos es que tomaron el asunto en sus manos, en sus propias manos, y le dijeron a Aarón que les hicieran un Dios.
y pues vemos que Aarón les creó ese Dios de oro. Entonces vemos cómo el pueblo tomó el asunto a sus manos en vez de esperar y clamar a Dios. Ellos fueron y hicieron su propio Dios, que sabemos que es un ídolo, que sabemos que los que lo hicieron de sus manos. O sea, el Dios que ellos ahora están adorando fueron creados por sus manos. Me parece un poco ahí, un poco muy bobo, pero bueno. Entonces vemos que como no sabían qué hacer, estaban en lo desconocido. El pueblo lo que hizo fue que regresó a lo que ya conocían. Regresó a lo que ya conocían, que eran ese Dios, que era ese becerro. Eran prácticas y tradiciones de Egipto, del lugar donde Dios los sacó. Vemos que entonces el pueblo no sabía qué hacer, entonces regresó a lo que ya sabía qué hacer, regresó a lo que ya era cómodo, regresó a lo que ya conocían, a los dioses de Egipto, a las tradiciones y a los ídolos de Egipto. Regresaron a lo que lo hacían sentir cómodos, a lo que hacían sentir seguros, lo que lo hacían seguir protegidos y salvos. Eso es lo que el pueblo hizo. En vez de esperar y clamar, tomó el asunto a sus manos y regresó a lo que ya conocían, regresó a lo que lo hacían sentir cómodos. Y vemos que solo porque nos hace sentir bien no significa que es bueno ante Dios, porque vemos que al final de este pasaje, pues que, que cosas pasaron y pues que la gente que no se arrepintió, pues que Dios trajo su ira contra ellos. Y vemos que solo porque no sentimos a Dios, solo porque no escuchamos la voz de Dios, solo porque no escuchamos las instrucciones o porque no sentimos a Dios, no significa que Dios no está presente, no significa que Dios no te está viendo, no significa que Dios no te está escuchando, porque así mismo como los israelitas, Dios supo el pecado que estaban cometiendo los israelitas, esos ídolos que estaban haciendo ahora, ese adulterio que estaban teniendo ahora mismo con otros dioses. Dios mismo te está viendo ahorita. Tal vez no lo escuchas, tal vez no lo ves, pero Él sí te está viendo. Eso sí te puedo decir. Él sí te está viendo. Él está viendo qué vas a hacer. Si vas a seguir obedeciéndolo, si vas a seguir esperándolo, si vas a tener fe o si vas a regresar a esos hábitos, vas a regresar a esas tradiciones, vas a regresar a lo que Dios te sacó o si vas a seguir caminando en fe a Él. Entonces es importante saber y entender que aun cuando nosotros no lo sentimos, Dios sí nos ve y nos escucha. Entonces es importante entender eso. Es importante entender de que cuando Dios está silencioso o cuando no lo sentimos es porque Dios está haciendo algo. Sabemos que Dios obra todo para el bien, aun cuando no lo entendemos, sus pensamientos y sus planes son para el bien. Y Dios se va a demorar lo que Él quiera demorarse. Nosotros solo tenemos que esperar y confiar en Él. Pero entonces este pasaje es tan importante, o bueno, este pasaje nos muestra muchas cosas, pero nos muestra que en estas situaciones de desconocido, en estas situaciones de silencio, en estas situaciones que no sentimos a Dios, nosotros podemos alejarnos o nos podemos acercar a Dios. El pueblo obviamente se alejó de Dios porque decidió regresar al pecado, decidió regresar a las tradiciones de Egipto, decidió regresar a lo que Dios ya lo había sacado. Decidió regresar y caminar en sentimientos y no por fe. El pueblo decidió desobedecer a la palabra de Dios, desobedecer los 2 mandamientos que Dios le había dado, de que no tengan otros dioses además de mí, que no adoren otros dioses y que no tengan ídolos. Los primeros 2 mandamientos que el pueblo les dio, pero el pueblo decidió que este momento de no saber y de no entender el plan de Dios, prefirieron regresar y confiar en ellos mismos y pues tomar el control en sus manos. Entonces, como les estaba diciendo, podemos alejarnos o nos podemos acercar. Porque en este momento que no sabemos qué hacer, podemos decidir de confiar en Dios, decidir, porque tener fe es una decisión. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos los planes de Dios, cuando no tenemos instrucciones claras, podemos decidir confiar en Él y dejar que Él siga obrando en nuestras vidas. O sea, si el pueblo si los israelitas hubieran confiado en Dios, si ellos hubieran tenido fe y hubieran esperado, que vemos que pues
Moisés iba a bajar justamente cuando el pueblo hizo esto. Entonces, si esperamos a Dios, si esperamos el plan de Dios y si esperamos que Él obre como Él quiera a su tiempo, vamos a tener una fe firme, una relación firme y vamos a poder ser ese pueblo apartado y santo que Él desea de nosotros, aun cuando no lo vemos y cuando no lo sentimos o lo escuchamos. Y aun cuando en estos momentos no lo sentimos, pero lo obedecemos, Dios va a estar viendo esto y va a decir, wow, estas personas quieren una relación conmigo y me obedecen, aun cuando no me ven, ellos me están obedeciendo. Entonces nos podemos acercar o nos podemos alejar en estas situaciones. En esta situación que tal vez no escuchas o no sientes a Dios, tú tienes el poder. Tú tienes el poder, así como los israelitas, que estamos en estas situaciones que no escuchamos o no sentimos a Dios, no sabemos lo que Él está haciendo. Tú tienes el poder de decidir si te vas a acercar o si te vas a alejar. ¿Vas a caminar en sus sentimientos o vas a caminar en fe, como hemos llamado de ser, de caminar en fe y no por vista? Pero entonces, en estos momentos de, de incertidumbre, en estos momentos de que no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos entonces? Porque el enemigo quiere que nos desesperemos. El enemigo quiere que crezcas ansioso. El enemigo quiere que tomes en esta situación y que te alejes de él. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero nosotros, como hijos de Dios, como pueblo apartado, ¿qué debemos de hacer en estos momentos? ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de confiar. O sea, sinceramente debemos de confiar en Dios. Confiar en Dios y clamar a Dios, que vemos que es lo que el pueblo no hizo, no clamaron a Dios. Ellos vieron que ellos no entendían lo que Dios estaba haciendo y en vez de clamar a Dios, que probablemente Dios le hubiera dado una respuesta, ellos tomaron el control y decidieron hacer sus propias cosas. Entonces, en estos momentos que no entendemos las cosas, debemos confiar en Dios y clamar a Dios. En Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Asimismo, como dice Filipenses 4:6, debemos de no preocuparnos por nada. Es algo que Jesús le decía a sus discípulos continuamente, les decía, no se preocupen, no crezcan ansiosos, confíen en Él. No nos preocupemos, pero confiemos en Dios, en su tiempo y en sus planes de que Él obra todo para el bien. Y en vez de preocuparnos, tengamos confianza en Él y oremos a Él, clamemos a Él. Oremos, oremos y comuniquemos en Él. O sea, es la forma que tenemos para comunicarnos a Él y que Él nos hable y nos muestre. Y cuando estemos orando debemos de darle gracias. Gracias por lo que Él ha hecho. Gracias porque nos sacó de esa esclavitud, nos sacó del Egipto. O sea, imagínate si el pueblo de israelita, en vez de regresar y hacer ese becerro, en vez de hacer eso, si el pueblo se hubiera levantado y hubieran clamado a Dios, hubieran orado a Dios, ¿ah? Y hubieran esperado a Dios, tuvieran fe y confianza de que Dios hubiera regresado, si hubieran mirado atrás a las obras, a los milagros y a los poderes que Él hubiera dicho, si el pueblo se hubiera enfocado en esto, no hubieran fallado y no se hubieran desviado de Dios. Entonces debemos de, o sea, es tan fácil, las escrituras es tan fácil. Debemos de solo confiar, de esperar. Salmos 27:14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera al Señor. O sea, en estos momentos que no sabemos qué hacer, debemos de esperar al Señor, confiar en el Señor, de que lo que Él está haciendo es algo bueno y que es algo bueno. Y en estos momentos de esperar, debemos de obedecer sus mandamientos. Es importante que cuando estamos esperando, no solo nos queremos ahí, pero que sigamos obedeciéndolo. Obedezcamos aun cuando estamos esperando. Y cuando estamos esperando, también debemos de hacer esto que dice Salmo 77, 11 y 12. Dice, me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en tu palabra, en toda tu obra, y reflexionaré en tus hechos. Entonces, mientras estamos esperando,
mientras estamos en espera, mientras estamos y no sabemos qué hacer, debemos de esperar y reflexionar en lo que Dios ya ha hecho. Reflexionar de dónde Él nos ha sacado, reflexionar de todos esos milagros que hemos visto, reflexionar de su gracia, de su misericordia y de su amor. Y esperar y acordarnos de que Dios está con nosotros. Entonces, muchas veces nos vamos a enfrentar en estas situaciones como los israelitas, donde no escuchamos, no sentimos, no tenemos instrucciones claras y sentimos que Dios está lejos. Y a veces el enemigo va a dejar que estas situaciones nosotros nos crezcamos de ansiedad y de miedo para que actuemos en nuestras emociones, actuemos en nuestros sentimientos, en vez de tener fe en Dios. Entonces, puede ser que que estés pasando en esta situación como los israelitas. Puede ser que estés pasando en esta situación ahorita mismo, en esta situación, pero como decía, tenemos el poder de poder decidir. Decidir si te vas a acercar, decidir si vas a tener fe o decidir si te vas a alejar y te vas a crecer de miedo y de ansiedad. Pero entonces, como decía Salmos 27, debemos de esperar a Dios y Salmos 77, reflexionar en lo que Dios ha hecho, reflexionar en el pasado, porque si miramos al pasado vamos a ver que Dios nunca cambia, vamos a ver su misericordia y su gracia en nuestras vidas. Entonces, no dejemos que estas situaciones momentáneas nos alejen de Dios. No dejemos que el enemigo entre a nuestras vidas y que nos aleje de Dios. Pero mantengámonos firmes en Dios, confianza y fe en Dios. Muchas veces pasamos esto, muchas veces yo sé que yo he sentido esto, que pues no siento a Dios, no escucho a Dios y muchas veces me desespero. Yo soy una persona que desde niño, pues, que si no se me ha dado lo que yo quiero, me desespero. Y más cuando no es a mi tiempo, nos desesperamos. Yo me desespero, yo crezco impaciente, pero es algo que Dios me ha estado enseñando, de que es a su tiempo y de que su tiempo es perfecto. Todo lo que tú le estés pidiendo, todo lo que tú le estés orando o cualquier cosa, Dios tiene un plan. Y solo porque en un día no lo escuchas, solo porque en un día no lo sientes, no significa que Él se ha apartado de ti. Él está contigo, Él nunca se aparta. Romanos 8 nos dice que no hay nada que nos pueda apartar de su amor. Entonces Dios siempre va a estar con nosotros, aun cuando no lo sentimos o no lo escuchamos. Pero aún en estas situaciones debemos de confiar en Él y caminar en fe, como nos dice las Escrituras, caminar en fe, obedecerlo y seguirlo. Al final del día, Dios hace como Él quiere, Él obra como Él quiere, pero Él siempre obra para el bien de sus hijos. Creo que también lo dice en Romanos 8:26, si no estoy mal, los planes de Dios son buenos para sus hijos. Entonces debemos de confiar en Él y tener fe en Él en cualquier situación. Eso es lo que tengo para ustedes. Puede ser difícil, se puede sentir feo, pero te prometo que si obedeces y confías en Él, si tienes fe en Él y solo sigues obedeciéndolo, sigues esperándolo y reflexionando en el pasado, en lo que Él ya ha hecho, vas a poder seguir adelante y tu relación con Dios va a crecer, tu fe en Dios va a crecer. Entonces solo confía y espera al Señor. Entonces, Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que has hecho en el pasado, por todas las obras, los milagros, porque hemos visto tu gloria, hemos visto tu poder, hemos visto tu grandeza, Padre, y estamos agradecidos. Estoy agradecido, Padre. Padre, pido que esta palabra, Señor, sea plantada en el corazón de cada persona, que por lo menos una semilla, una cosa sea plantada en el corazón de las personas, que tu verdad, que la palabra tal como tú lo has dicho sea plantada y que la gente pueda recibir esta palabra claramente, Señor. Bendice la vida de cada persona que está escuchando eso. Bendice la vida de cada persona que está abajo de mi voz. Bendícelos, guíalos y trae claridad a sus vidas, Padre. Que en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos que no saben qué hacer, puedan confiar en ti y reconocer de que tú estás con ellos, Padre. Te amamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, sí, esta palabra es
muy bonita y muchas veces pasamos por esto, pero en cualquier situación que te estés enfrentando, no sientes a Dios, no escuchas a Dios, no tienes instrucciones claras, no sabes si debes de hacer esto o no debes de hacer esto. Por lo menos lo que sí debes de hacer es de obedecer los mandamientos y de esperar a Él. No regreses al pecado, no regreses a esas situaciones que te hacen sentir cómodo, a esos hábitos que te hacen sentir seguros y cómodos, pero sigue confiando en Dios y esperándolo a Él. Así que si te gustó esta palabra, si aprendiste algo, te pido que puedas compartir esta palabra en redes sociales, en Facebook. Y que también puedan pues seguirnos también en las redes sociales, seguirnos en YouTube y en Spotify, para poder seguir creciendo y poder seguir llegando a cada persona. Am, sí, pido que les puedan dar like y que te suscribas si no te has suscrito. Y nos vemos los jueves en el YouTube, en Spotify. Los amo y oro que tengan una hermosa semana llena de bendiciones. Bye.